Buenas tardes para todos y bienvenidos a esta Boca Llena. Varios de los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy tienen mucho que ver con la pandemia. ¿Por qué? Primero, ustedes saben que mañana va a haber una reunión entre el presidente y la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia, que se conformó con integrantes de todos los partidos, oficialismo y oposición. Ocurre que la oposición ha puesto, por ejemplo, ya en suspenso, primero la continuidad de esta comisión y hasta la campaña para estimular los cuidados y la vacunación que iba a hacerse en conjunto, si no le llevan varias, al menos, de las propuestas que están haciendo desde hace rato al gobierno. Nos está acompañando hoy para ayudarnos a analizar este punto el senador del Frente Amplio, integrante de esta comisión, Mario Vergara. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar con ustedes una vez más. Bueno, entonces, a ver, porque el público general tiene un par o tres de ese paquete de medidas que el Frente Amplio, con las que el Frente Amplio viene insistiendo hace tiempo, ¿no? Entre ellas, bueno, la reducción de la movilidad importante, cerrar ciertas cosas y la renta básica. Algunas propuestas, ya sabemos que el gobierno ha venido tomando decisiones claramente en contrario, ¿no? Por ejemplo, movilidad. Resolvió la apertura de los free shops. La renta básica ha sido repetidamente considerada inconveniente por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál es la expectativa real que tienen para mañana? Bueno, en primer lugar, hay que partir de la realidad. Estamos en una realidad donde ya hay por lo menos 2 meses con unos niveles de contagios y fallecimientos muy superiores a la de los meses anteriores, que marcan un panorama que el propio grupo científico califica, ¿verdad?, de manera muy negativa, porque tenemos una difusión comunitaria del virus absolutamente generalizada, en donde más del 60% de los contagiados se ha perdido el hilo epidemiológico, con lo cual es muy difícil identificar dónde se contagia cada uno, por qué. Las burbujas ya no parecieran ser ni siquiera un espacio reservado de seguridad, ¿no? Yo creo que el tema de las burbujas nunca terminó de prender, ¿verdad? Como sí prendió al principio el año pasado lo del quédate en casa, que creo que en buena medida fue la razón por la cual durante tantos meses, desde el punto de vista sanitario, las cosas estuvieron bastante bien en el país. Lo de la burbuja no llegó a prender. Y bueno, lo que está claro es que si seguimos más o menos con la misma orientación, este panorama de contagios no va a estar cambiando significativamente. Estamos con la expectativa positiva, sin dudas, por la vacunación, pero el propio Gacha ha dicho que la vacunación va a ser potente en la medida que logremos bajar el nivel de contagios y de diseminación del virus que tiene hoy el país. Si no, esa famosa inmunidad de rebaño... ¿Va a demorar o no va a llegar? ¿Verdad? Creo que las declaraciones de Radi del otro día son muy nítidas y alarmantes a la vez, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, bueno, si en el pasado... Tratemos de no mirar para atrás por el momento, o sea, no es momento de hacer evaluación del tema pandemia. Primero hay que combatir la pandemia y derrotar la pandemia. Por lo tanto, si en el pasado no se entendió que había que ir a una reducción más significativa de la movilidad y de que hay que ayudar más a las familias que más lo necesitan y a las microempresas y tener algunos mecanismos de incentivos económicos. Abril y mayo, récord de nuestro país de contagios y fallecimientos. ¿Es muy posible entonces que la reunión de mañana tenga resultados bien distintos a los que venían siendo hasta ahora? Ojalá, porque cambió la circunstancia. Porque acá esto no es para el rédito político. Ojalá que mañana el presidente... Porque ¿dónde estamos parados en la comisión del Senado que usted planteaba? No es que el Frente Amplio puso en suspenso continuidad, no. La comisión del Senado tiene sentido si hay un diálogo de verdad y si nadie es el dueño de la verdad, nadie tiene la verdad en un puño, pero alguna cosa puede aportar. Entonces, si a todos los planteos sistemáticamente se dice que no tiene mucho sentido continuar un diálogo en esos términos. Nosotros tenemos que trabajar siempre desde el optimismo o desde la visión de que algunas de las cosas que estamos planteando van a poder implementarse. Bien. Entonces, nosotros planteamos esas propuestas
En la comisión, los legisladores de gobierno, digamos, de la coalición, quedaron en hacer las consultas al Ejecutivo para dar algunas de las respuestas, porque acá nadie se pone en necio y decir, si no van todo lo que nosotros planteamos y en toda su integridad, esto no camina. No, si nosotros decimos, vamos a ayudar a la gente más necesitada por 4 meses, bueno, si no son 4 meses y son 3 meses, o con un salario mínimo, o un poco menos, bueno, o más ayudas a las micro, pequeñas empresas, bueno, puede ser un poco más, un poco menos. Que se aumente la inversión pública este año en infraestructura, en vivienda, bueno. Ahora, de las medidas que proponen, ¿hay alguna que tiene que ser sí o sí aprobada? De lo contrario, ¿se retiran de la comisión? No, es un tema del talante. Si no sirve nada, la conversación no tiene mucho sentido. No, pero tal vez había una que es innegociable. No, porque nosotros aspiramos... A ver, vuelvo al tema. Los legisladores de gobierno quedaron en hacer las consultas al Ejecutivo y empezar a dar respuestas a estos planteos. Algunos son nuestros, pero algunos también son acompañados, por ejemplo, por el Partido Colorado. Sí. El tema de la inversión pública también lo plantea el Partido Colorado. O el impuesto a los privados. Exacto. Entonces, ahí no ha habido aún respuesta. Y aparece ahora la propuesta del presidente de la reunión del día de mañana. Por eso hoy que el presidente se reúna con ustedes. ¿Cómo, perdón? Que el propio presidente quiera estar. Eso es significativo. ¿Cómo lo valora? Positivo porque está claro que estamos al máximo nivel del Poder Ejecutivo en el marco de una cuestión que tiene que dialogarse. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a esa reunión. Eso le da a la propia comisión un valor fundamental. Ni que hablar. Y vamos con la expectativa de que haya... porque vuelvo al tema, no es saber quién tiene razón y quién no la tiene, nadie tiene toda la razón. Pero lo que está claro es que el panorama que hoy tenemos a nivel sanitario amerita probar otras cosas. Sí, no, está claro. Como se han probado en otras partes. El tema es que hasta ahora parecía haber un cortocircuito entre el concepto del diálogo. Es verdad. Porque para la oposición dialogar implicaba necesariamente, ¿no?, desde el imaginario, que se negociara, que se acordaran algunas cosas. Pero también que se generara... Para otros, para la oposición, para el oficialismo, capaz que dialogar era escucharse, pero no necesariamente llegar a una negociación. Entonces, que había diálogo, que no había diálogo, estaba ese cortocircuito en el medio. Bueno, al margen, dejando eso de lado, hoy son circunstancias diferentes, mucho más apremiantes. La reunión de mañana, con presidente presente, es un augurio de que tal vez, más allá de cuál sea tu definición o sentido de la palabra diálogo, fructífero tiene que ser, ¿no? Es la esperanza que tenemos. A ver, panelistas. Pablo. Bueno, yo veo muy positiva esta reunión y a su vez es lógica la posición de la oposición en cuanto a integrar una comisión si no se los escucha para que la integro. Está clarísimo. No importa que tengan o no razón, me parece que en una comisión hay que escuchar todas las propuestas y después ver. Ahora bien, yo he escuchado muchas veces bajar la movilidad, por diferentes sectores, científicos, políticos y demás. Y lo he dicho acá en este programa en reiteradas ocasiones. ¿Se ha bajado la movilidad? ¿No es suficiente? No, indudablemente que no se bajó lo suficiente. ¿Qué otros pasos más puedo hacer para bajar la movilidad y cómo aplico y bajo a tierra eso? Los otros días hablábamos acá sobre el tema del informe del GACH que decía que había que bajar la llave, la térmica, por determinado tiempo y demás, con alguna subvención económica. El Poder Ejecutivo no está de acuerdo, pero yo decía, supongamos que esta subvención se puede otorgar a determinado parte de la población, la más necesitada y demás. Pero ¿qué me asegura a mí? Porque lo que estamos hablando es bajar la llave, todos en casa, como pasó hace un año atrás, que pasó porque había miedo, después el miedo se fue y ya no estamos más todos en casa, para que se respete todos en casa. Porque si yo doy una subvención de lo que fuere, ¿qué me asegura a mí que esa persona no salga de su casa? ¿Qué me asegura a mí que si cierro los bares, la gente de repente no se reúnen 7 u 8 personas en un bar y se vayan a hacer un asado porque el bar está cerrado? ¿Qué es lo que me asegura a mí eso? Nada. Entonces, baja de la movilidad, perfecto, estamos todos de acuerdo. Ahora, si eso no va con una actitud individual que acompañe la baja de la movilidad por voluntad propia, yo tengo que disponer de determinadas herramientas para que sean coercitivas, y me van a llamar fascista por esto, pero lamentablemente es como lo veo yo, para que esas personas respeten que esa movilidad, esa baja de movilidad, se cumpla. Se votó en un momento el tema de la reforma constitucional que prohibían las aglomeraciones y demás, el derecho a reunión.
Hubo una discusión tremenda con eso. No se respetó mucho tampoco. Todos los fines de semana teníamos 300, 350 operativos que disuadían determinado tipo de aglomeraciones. Perfecto. Después hubo un paso más adelante para el tema del artículo 24 del Código Penal de reformarlo para penalizar esa situación, que era un paso más para poder decir, señores, esto no se puede hacer. Y ni la oposición y muchos sectores del oficialismo tampoco la llevaron por un tema político, por un tema de que podrían tratarse, bueno, en fin, de limitar los derechos individuales y demás. Entonces, yo creo que si el sistema político, que yo estoy convencido que todos los partidos quieren tener una solución para este asunto, porque somos todos uruguayos antes que nada, no toma una resolución un poco más firme hacia la población para aquellos sectores que les importa poco que se reduzca, ¿no?, la movilidad, la veo difícil. Por acá. Bueno, sobre eso, sí. Vergara, sí, hay varios temas que en general, primero quiero atar una cosa, que es las restricciones a la movilidad necesariamente tienen que ir acompañadas de apoyo económico. Porque un argumento que hemos escuchado mucho es decir, pero si yo restringo actividades, entonces va a haber gente que no va a poder hacer su ingreso, va a tener dificultades con... Sí, no la matarás de COVID, pero la matarás de hambre. No, sí. Exacto. Bueno, no, la reducción de movilidad tiene que venir, la contracara ineludible de esas medidas es el apoyo económico. O sea que el gobierno tiene que estar dispuesto a volcar algunos recursos para compensar a los trabajadores, a los microempresarios, a los informales, justamente para que las medidas de reducción de movilidad sean más efectivas. Y acá yo quiero poner el énfasis en algo. Es por un plazo corto, limitado, que también acota mucho las necesidades de los recursos. Si estamos hablando de 3 semanas, no estamos hablando de 1 año o 6 meses, 3 semanas acotar la movilidad compensando con recursos. Por supuesto que coincido que esto tiene que ir acompañado con actitudes individuales mucho más proclives a colaborar con esta situación. Para eso también digo que los mensajes de gobierno tienen que ser claros en esa dirección, de gobierno y del sistema político, pongamos. Sí. Tienen que ser más claros porque también se ha dado mensajes de que, bueno, en verano la cosa también los mensajes de gobierno era que viene la vacuna, esto ya afloja, o tenemos el horizonte en julio de que ya la vacuna iba a tener efecto. O sea, hay un relajamiento también en el mensaje que creo que también tenemos que reformular, porque es cierto, las conductas individuales también importan, pero está claro que solo con la libertad responsable hasta ahora llegamos hasta donde llegamos. Ahora, pero hay un aspecto al que usted no sé si está esquivando o se olvidó. No, porque me estabas interrumpiendo. No. A ver si iba a ese. Voy a ese. A ver. Hay normas para que se cumplan las cosas y hay que hacerlas cumplir en el marco de lo que son las actuaciones de gobierno, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública, de quien corresponda, dentro del marco legal y dentro de las formas en que se tienen que actuar. Como bien se dice, si hay cientos y cientos de actuaciones policiales los fines de semana, bueno, hay mecanismos para disuadir. O sea, que yo creo que es todo el conjunto, ¿verdad? Nosotros... Pero ¿no advierte la diferencia de lo que era el peligro o la modificación que se quería hacer al artículo famoso? El daño ya está hecho después de cuando disuadís. Perdón, no entendí eso. Claro, una cosa es tener la herramienta para poder disuadir una aglomeración y otra muy distinta es poder actuar directamente arrestando o llevando a... Bueno, pero el marco legal está. Si hay es más, si uno combina además las modificaciones o la reglamentación del artículo 38 de la Constitución con desacato, por ejemplo. Con el tema de la LUC, ya herramientas para actuar existen. Y está bien que ocurran en el sentido de que la salud pública tiene que ser una prioridad y si hay normas que indican, porque contra las aglomeraciones estábamos todos. Simplemente discrepamos en la discusión parlamentaria por el mecanismo de cómo resolverlo, pero evitar aglomeraciones con riesgo sanitario es algo totalmente unánime y hay un marco legal para actuar en caso de que esas aglomeraciones se den. A ver, por acá. Bueno,
estaban todos en contra, a favor, pero votaron en contra. O sea, en eso yo discrepo profundamente. Me alegra sí el tono conciliador del senador y el tono con el que se va a llevar a la reunión con el presidente de la República. Yo creo que estas cosas le hacen bien a la democracia y yo creo que algún efecto positivo van a tener, aunque haya discrepancias en la base, porque no existe dos maneras de manejar la pandemia, una manera liberal y otra centralizada. O sea, la ciudadanía le encomendó a un determinado partido y a un determinado presidente que tiene una determinada filosofía el comando de este país y también de esta pandemia, y los resultados que venimos viendo son desalentadores en estos últimos 2 meses, pero la pandemia tiene 14 meses y, como decía el senador, los resultados y la hora de los balances y la evaluación vendrá cuando todo esto pase. Yo veo con buenos ojos que se reúnan. Lo que sí creo es que ustedes se van a plantar como oposición. No toda la comisión es oposición, pero sí los miembros de la oposición, también con unas cuantas disonancias cognitivas frente al presidente y unas cuantas contradicciones. O sea, ustedes también son oposición en el Parlamento, pero son oficialismo en la Intendencia Municipal de Montevideo. La Intendencia Municipal de Montevideo, en una cantidad de cosas, de alguna manera no está avalando tampoco las cosas que piden los científicos y el mundo de la ciencia. Alientan a las ferias vecinales. Cuando plantea, por ejemplo, moratorio, que habría que reducir los aforos en el transporte, sale por otro lado Intamusu en nombre de la Intendencia a decir que ve muy poco viable que eso se pueda practicar o hacer. O sea, ¿subieron el precio del boleto? Subieron el precio del boleto. O sea, hay situaciones en las que ustedes mismos también presentan contradicciones, y no me voy a referir al pasado donde hay otras contradicciones que tienen que ver hablemos de con malas inversiones y todo eso. Vamos a referirnos a esto solo. Qué raro, no salió ANCAP. Pero bueno, Selva acaba de decir que no lo va a hacer. Selva, me acaba de tirar ANCAP ante el... No, por eso digo, porque como decirme los nombres... Nos vamos para los bancos. Estamos en un nivel alto, de diálogo, no bajemos. No lo bajemos. Era un chiste, Ya me peleé por el fútbol antes de empezar la entrevista con el senador. Tenemos un horizonte de clásico por delante. Sí. Así que bueno. Yo entiendo el punto. Ahora, permítame los siguientes comentarios. Primero, sobre el tema de aglomeraciones, sí estábamos todos de acuerdo. El proyecto del presidente del Frente Amplio también iba a prevenir, solo que iba por una vía diferente de la del artículo que el gobierno impulsó. Nosotros íbamos por otro artículo y ahí fue la diferencia parlamentaria, no en la visión política. Y después, la Intendencia tiene evidentemente capacidades y recursos muchísimo más limitados. De hecho, hubo un acuerdo entre la Intendencia de Montevideo y el gobierno con el tema transporte para incrementar la flota, para tratar de que se reduzca el aforo de hecho, digamos, en el transporte. Se ha trabajado. Ahora, lo que está claro es que si uno va, por ejemplo, el gobierno tomó hace un tiempo, allá por diciembre, la medida de reducir el aforo del transporte interdepartamental. Pero la contracara, ¿cuál fue? Subsidiar a las empresas por la pérdida generada. El que tiene la espalda financiera para hacer eso es el gobierno, no es la Intendencia. Bueno, cada uno según sus capacidades y según... Bueno, pero la Intendencia no tiene la capacidad financiera, por una cuestión de diseño institucional, como para decir, bueno, en el transporte metropolitano o montevideano el aforo va a la mitad y obviamente se compensa a las empresas para que puedan operar. Esa compensación financiera no la puede hacer la Intendencia por un tema de dimensiones, digamos. Pero yo creo que la Intendencia ha dado señales de ir un poco en esa dirección. El acuerdo con el gobierno por el tema de transporte va en esa dirección. Así que vuelvo a la reunión de mañana. Nosotros vamos con el mejor espíritu y esperamos alguna respuesta positiva, porque sería muy decepcionante que no se diera ninguna respuesta. Si todo fuera negativo, como decíamos hace un rato, sería decepcionante para todo este proceso de diálogo en donde, reitero, nadie tiene la sellada de cómo atacar la pandemia. Estamos buscando medidas que ayuden. Tenemos que hacer una pausita corta, ¿no? Pero pregunta alguien por acá y me parece que es bien concreto.
Ya que pide 3 semanas de blindaje y renta básica, ¿quién va a controlar que todos se queden en la casa y no salgan a otros lados? Bueno, ¿A la vuelta? A la vuelta. Ya venimos.